Primero que nada, quiero orar. Señor, estoy aquí en tu presencia, Señor. Solo por tu gracia, Señor, estoy aquí presente, Señor, porque por sabiduría mía o voluntad mía no estuviera aquí. Te pido, Señor, que me des fuerza, que me des palabras, Señor, para poder glorificar tu nombre, Señor, tu palabra, Señor. Te pedimos por todas las peticiones, te pido por toda la gente que está aquí presente, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer el capítulo de Hebreos en la Reina Valero y después voy a cambiarme a la lenguaje actual. Okay. Ay, discúlpeme, no, tengo mucho que no estaba aquí presente y también le pido perdón al Señor porque creo que hemos estado hablando y a pesar de que el año pasado no estuve presente aquí glorificando el nombre de Él, este año me he estado hablando más y creo que aunque no tengo ni la experiencia ni el estudio, el Señor puede hacer con uno lo que quiere. Ok, voy a leer este versículo, Hebreos 12, capítulo 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derramador nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con resistencia, con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Cuando estaba leyendo este versículo en la Reina Valero, yo ya lo había leído en la otra, no dice igual. Asedia, no sabía lo que significaba esta palabra. Entonces me puse a leer y a estudiarla y asedia quiere decir cuando estás cercado, acorralado, quiere decir son aquellos pecados con los que luchamos continuamente, que tenemos debilidad hacia ellos. Y, y quiero, ¿cómo se dice? Creo que desde que tengo uso de conciencia, he traído todos sus pecados arrastrando conmigo. La mentira, el orgullo, egoísmo, pecado sexual, todo tipo de pecados. Y no tenía vivía como si no existieran. Los hacía naturalmente y no tenía ninguna convicción o, ¿cómo se puede decir? Como ni siquiera me pasaba por la mente de todo de lo que hacía. Y es algo tan, tan grande porque ahora que entiendo todas estas cosas, pastor estaba ahora en la tarde, mañana, estaba leyendo, estaba compartiendo de todos los pecados que en Romanos 6:23 sabemos que la paga del pecado es la muerte. Pastor estaba diciendo que, que no pensaran que él era bueno, que él ha tenido muchas fallas. Y ahora imagínense que me toca a mí. Si el pastor, siendo un soldado, entonces sabemos que el único justo es el Señor Jesucristo. Y, y también ahora que estaba predicando en la mañana, que estaba diciendo, pues de que en el Viejo Testamento todos los sacrificios venían con un costo de animales. Ahora, ahora si tuviéramos en esos tiempos igual ahora, tuviéramos que ser unos ricos ganaderos por tantos pecados que cometemos. Entonces, estuviera bien endeudado. Y, y eso estaba contemplando esto ahora en la tarde. Cuando
Cuando empecé, más bien, cuando hacía todas estas cosas, antes de, de haber aceptado al Señor, que vivía en pecado, que no sabía ni las consecuencias, hacía lo que yo quería, pensaba lo que yo quería, mandaba. No sabía hasta que, hasta que hacía mi voluntad, hacía todas las cosas que yo quería en el mundo, hasta que me casé, no, no es cierto. Entonces, cuando empecé a venir a la iglesia, muchos saben que empezamos a venir a la iglesia por medio de nuestro familiar, mi cuñado, que estaba aquí en el home con ustedes. Entonces empezamos a venir a la iglesia cuando comenzamos y yo le decía mi mujer, a la familia, pues que sí, que íbamos a apoyar a mi cuñado, pero que no quería saber nada del cristianismo ni nada de la iglesia. Y empezamos a venir y en mucho tiempo, cuando oía al pastor predicar, oía al pastor hablar, muchas veces pensaba: "Oye, el pastor o me conoce o le está diciendo cosas de mí", porque eran las cosas que increíbles, ¿no? El Señor estaba mostrando un arrepentimiento en mi corazón. Entonces, cuando estaba empezando a comprender y Dios me puso en mi corazón, porque tenía un trabajo, tenía mi familia, y uno puede decir, pues tiene trabajo, tiene familia, está bien, tiene casa, tiene todo, pero algo me faltaba. No sabía qué era, pero empecé a darme cuenta que todo lo de afuera no tenía ningún sentido. Entonces, me empezó a dar convicción y me bauticé, me bauticé y, y empezamos a seguir viniendo, empezamos a leer unos libros de la Biblia, uno que se llamaba En Busca de Dios, se llamaba Rendición, libros muy buenos, y estaba empezando a aprender de la palabra, empezando a sentir la presencia del Señor. Y no recuerdo qué versículo era de ese libro, pero creo que fue en Rendición, que el Señor me aplastó, caí de rodillas llorando. Y me acuerdo que le decía a mi esposa: perdóname, perdóname por todo lo, gracias, por todo lo que he hecho. Le decía: ¿qué hiciste, Rigo? Entonces le dice: no, le dije, por todo mi pasado, por todo lo que te he hecho. Entonces me acuerdo que no podía parar de llorar y le hablé al pastor, le hablé a Oscar, porque hacíamos el estudio con él, y me di cuenta que el Señor había mandado el Espíritu. Y les quiero, les quiero leer unos versículos en Efesios 4, 21 al 26. Sorry.
Voy a cambiarla, aunque al pastor no le guste mucho. Efesios 4, 21 al 26. Dice así la palabra, no, 22, 22 al 26. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Y otro, otro versículo que cuando empecé a comprender, cuando estaba haciendo, que empezaba a leer la Biblia, que empezaba a tener comunión con los hermanos, que había grupo de crecimiento, es el Salmo 119, el versículo 59. Es muy sencillo, pero siempre me ha marcado, que dice: consideré mis caminos y volví a mis pies a tus testimonios. So, miraba yo cómo era mi vida antes, y ese simple versículo que tiene tanto poder, siempre me ha gustado mucho. Y lo que es de diferente de antes, lo que hacía de todos los pecados que cometía, ahora el espíritu que tenía en mí ya no me dejaba pensar lo mismo. Entonces, ya no me, si hacía algo, ahí estaba con la convicción de: detente, Carlos, fíjate, me estaba dirigiendo. Y eso ya no sabía las cosas, y estaba tratando de poder cambiar, de quitar el viejo hombre y poder aceptar lo que el Señor quería para mí. En, de tanto, tantos pecados, un, un ejemplo estaba cambiando yo. Si alguien me decía, si tenía que echar una mentira o algo, trataba de no hacerlo. Y muchas veces, recuerdo un año estaba haciendo los taxis de un año. Entonces dije: a ver, le dije a la señora: oye, un año estaba echando mentiras, es que no, pues ponle lo que sea porque no quiero pagar. Y el año que vino, que estábamos, y decía: ¿sabes qué? Le dice a la señora: ya no quiero, tienes que ponerle que lo que hice, ponle la verdad y ponle que puse cash. Pero Carlos, me dice, vas a pagar más. No me importa, le digo, pues es que no quiero. Y sí, le dijo, me daba tanta risa, como muchas veces que, y me dice: Carlos, pero ¿cómo tú? Ponle por favor. Entonces, muchas veces son cosas que son ocultas y no nos damos cuenta de la gravedad. Pensamos que son simples,
pensamos que son insignificantes, pero el Señor todo lo sabe. Yo puedo engañar al pastor, puedo engañar a ustedes, pero no voy a engañar al de arriba. Ustedes, si yo estoy aquí y los engaño a ustedes, a mí no me gano nada. Sinceramente no me gano nada. Entonces, lo que yo trato de hacer, de todo lo que hacía mal, no quiero ser el mismo bandido que hacía antes. Y vamos a, tengo varias, hay muchos versículos que vienen acerca de eso. Estoy nervioso. Miren. Ok. Entonces, así fui leyendo la Biblia, teniendo los grupos y siguiendo estudiando de la palabra del Señor. Pude comprender hasta la fecha lo que Cristo vino a hacer por mí y por todos nosotros. Vino a sufrir por nuestros pecados, los pecados que antes no me importaban o gozaba o simplemente no tenía ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna consecuencia. Había comprendido lo que Cristo vino a hacer. Y eso, Dios mandó a su Hijo para destruir el pecado. Y es algo que nosotros como seres humanos sabemos que hay mucha tentación, muchas cosas que nos jalan, los malos deseos, el mundo, muchas cosas. Cuando empecé a comprender eso, es cuando realmente empieza la batalla. Quiero leer Efesios 2, del 1 al 10. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Según el mal ejemplo de la gente de este mundo, y obedecían al poderoso espíritu de los aires, que gobierna sobre todos los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios había planeado desde antes.
Predestinación es una palabra que tampoco comprendía, pero pienso que el hubiera no existe. El Señor ya tiene marcado lo que es. Y marcado de que me ha salvado de tantas cosas, de la muerte, de tantas cosas que yo ahora comprendo lo que el Señor, lo que el Señor está haciendo y sigue haciendo y le falta por hacer. El pecado, para poder pelear y vencer el pecado, los malos deseos, ocupamos mucha oración, la comunión con el Cristo, con el Espíritu Santo, porque sabemos que por las fuerzas de uno no vamos a poder lograrlo. Hasta cuando uno deja de leer, si se pasa unos días, sabemos que, que el mundo te jala. Sabemos que bajamos la guardia. Muchas veces le digo al pastor y digo, no podemos descuidarnos, no podemos descuidarnos por venir el jueves, venir el domingo, ir a unos viajes misioneros o leer la palabra, leer un capítulo a la semana. Eso no es suficiente. La oración, la comunión con el Espíritu para poder llegar a vencer estos pecados, la ocupamos hacer, pero también de corazón ocupamos hacer el cambio y darle el tiempo que se merece el Señor. Quiero darles un ejemplo nomás de cómo no podemos descuidarnos ni bajar la guardia. El rey David era amigo amado de Dios y, y se descuidó, se dejó vencer por su peor enemigo, que es la carne. Siendo un amigo íntimo del Señor, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué me espera a mí? Todos podemos caer de esta manera. Se descuidó. Quiero leer el Salmo donde, donde el rey David le pide perdón al Señor. Es el Salmo 51. Dice así, versículo del 1 al 4. Dios mío, tú eres todo bondad, ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda maldad, quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Cuando he hecho lo malo, cuando he vuelto a pecar, crucifico a Cristo. Y muchas veces no tenemos la intención, pero si nosotros pecamos deliberadamente, quiere decir que no tenemos el Espíritu del Señor. Y quiero leer Romanos 8, del 1 al 17.
Dice así la palabra de Dios. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores, los envió para que muriera por nuestros pecados. Y así por medio de él, Dios destruyó el pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que, los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Cristo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por la culpa de pecados, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Dios, Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio del Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a sus malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque el Espíritu de Dios les ha dado, no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Es palabra. El Espíritu de Dios tiene que dirigir nuestra vida con la oración, la comunión. Antes yo oraba, le decía al Señor que mis oraciones eran: Señor, pues, necesito, ocupo que me ayudes a conseguir más trabajo, ocupo que me ayudes a cualquier, tener otro tipo de cosas. Pero yo pienso que no era la oración correcta. Muchas veces nosotros oramos
para que el Señor haga algo para nosotros, pero realmente lo que el Señor quiere es hacer algo en nosotros, que nos cambie cualquier dificultad o cualquier cosa que nos agobie, cualquier pecado que estemos pasando. Creo que esa es la oración correcta. Primero que nada, para poder vencer el pecado que nos asedia, ocupamos aceptar que estamos mal. Ocupamos aceptar que somos pecadores y que necesitamos a Cristo. Que necesitamos a Cristo a cada momento, a cada día. De esa manera podemos vencer el pecado. Quería leer Gálatas 5. Ay, no lo encuentro. Ya casi terminamos. Okay. Gálatas 5, 16 al 26. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos y practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos y hasta matar, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Y solo de esta manera, obedeciendo al Espíritu, teniendo comunión, podemos ser, podemos ser santos y podemos estar en la presencia de Dios para siempre. La santidad, hacer la voluntad de Dios. En Santiago, último versículo, Santiago Santiago 1, capítulo 1, versículo 12. Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que pueda recibir, la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. Cuando ustedes sean tentados,
hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie al hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Sé que tengo que esforzarme. El Señor me está hablando a tener el tiempo adecuado que Él merece, no, no el tiempo que me sobre o que nos sobre a cada uno de nosotros, porque de esa manera, esa es la única manera que vamos a estar en la presencia del Señor. No estudiar la palabra, aceptar por fe que Cristo vino y murió por nuestros pecados y hacer la voluntad de Dios. Todas estas cosas van juntas de la mano para un día estar en la presencia de Dios. Nomás hay dos lugares cuando muéramos. Uno es estar en la presencia de Dios para siempre y el otro es estar destituido de la presencia de Dios para siempre. Y eso sí me da miedo. Eso sí, como papá, tenemos familiares que queremos que volteen. Todos nosotros tenemos familiares que batallan como nosotros batallamos, porque esta guerra es día con día hasta que el Señor venga por nosotros. Esto no va a parar, apenas comienza. Entre más sabemos, entre más aprendemos, entre más responsabilidades tenemos. Yo sinceramente no sirvo para esto. Pero el Señor ha puesto en mi corazón que yo tengo que hablar, tengo que decir lo que el Señor me transmite. Y por gracia de Él estoy aquí, porque ni sabiduría ni voluntad para estar aquí presente hablando delante de ustedes. Es algo difícil, pero estoy haciendo lo que el Señor me está ordenando. Y, y es lo que trato de hacer, saber qué es lo que quiere el Señor de mí. No es fácil, no es fácil poder entender esas cosas, pero la manera o la herramienta, el arma adecuada para poder oír al Señor es estar en comunión con Él. De esa manera, porque yo una vez tuve un problema con un año con la compañía y perdí dinero y es algo que quisiera volver a hacerlo porque tuve la presencia de Dios que me decía, ¿de qué te preocupas si todo te lo he dado yo? Era increíble. Había perdido no sé cuánto, ni lo voy a decir, pero estaba riéndome de gozo. Y yo quiero volver a sentir eso. Es algo inexplicable. Inexplicable es. Y yo descuidando mi ministerio, descuidando al Señor, que es lo primero Dios, sobre todas las cosas. Quisiera llegar a que pasara igual, para tener ese respaldo que sentía, que no lo puedo explicar, pero esa es la manera que tenemos, la herramienta de que el Señor nos ha alejado para poder vencer nuestros malos deseos y todo este tipo de pecados que tengamos
batallas. Nadie de nosotros, nadie es perfecto, solo Él. Pero si nuestro corazón, porque Él conoce nuestros corazones, si nuestro corazón Él lo conoce y realmente ponemos el esfuerzo de darle el tiempo que Él se merece, vamos a tener victoria. Y, y me pongo primero, que ocupo del Señor, ocupo de Él, para poder yo llevar a mi familia a sus pies. Y yo sé que no es fácil cuando te paras aquí, es difícil, hay nervios, pero se siente una satisfacción increíble. Y le doy gracias a todos, porque yo sé que muchos han orado por mí. Les doy gracias, hermanos, y esto es lo que yo les quería traer. Y voy a despedirme orando. Y discúlpenme. Señor, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Espero que tu palabra siempre, siempre sea alzada, Señor. Sea glorificado tu nombre, Señor. Tu Hijo que vino a morir, a tener la vergüenza de ser clavado en la cruz. Ayúdame, Señor, a tener más tiempo, más comunión contigo, Señor. Perdóname, Señor, por todos mis pecados. Te pedimos por esta congregación que siga, Señor, levantándonos, Señor, aprendiendo de tu preciosa palabra. Pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes. En el nombre de Jesucristo. Amén.